gran obra que hizo Sarmiento a través de la educación pública. Dije anteriormente que se había creado la ley de escuelas públicas, se crearon escuelas primarias públicas obligatorias, colegios nacionales, la escuela naval, el colegio militar, bibliotecas. O sea que la labor de Sarmiento, del gran maestro, justamente es que se da en esta época. Vamos ahora a ver lo que es la etapa de la República Liberal, que va de 1880 a 1916. Etapa que se comienza con el gobierno de Roca y que continúa con Juárez Celman. Aquí en esta placa he puesto la síntesis, de la cual voy a analizar ahora, de los puntos importantes que se dieron en esta etapa de la República Liberal. Como primera medida en esta etapa, debemos decir que la mayoría de los habitantes de la República no tenían derecho a una participación política. Es decir, no podían elegir ni ser elegidos para los cargos públicos. Porque justamente, se caracterizan por esta etapa, como bien lo dice la placa, liberales en sus ideas económicas y conservadores en sus ideas políticas. Solamente tenían derechos a los cargos políticos una élite minoritaria formada por los terratenientes, por los políticos, por gente adinerada, que solamente entre ellos se determinaba quién iba a ser el sucesor a elegir. En el próximo bloque vamos a ver de qué forma estas personas que forman lo que es la oligarquía porteña va a incidir en toda la economía, en todo el proceso político y constitucional de nuestro país. Habíamos dicho entonces que en esta etapa del gobierno liberal, gobierno de unos pocos que conformaban justamente el ámbito político, lo que se llama los integrantes de la generación del 80, que eran aquellas personas que conformaban una élite culta, adinerada, que se sentían capaces exclusivamente ellos de llevar al país políticamente hacia adelante. Habíamos dicho que tenían en sus ideas económicas, eran liberales, porque consideraban justamente que la riqueza de un Estado estaba justamente en las leyes del mercado, en el juego de las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, como así también la riqueza que radicaba justamente en la tierra y en la producción agrícola ganadera. De allí que eran liberales en su pensamiento económico, pero eran conservadores en sus ideas políticas, porque solamente ellos podían conservar en sus manos el poder político de la nación. En el afán de progreso y en el afán de establecer una mejor condiciones de vida a este país, es que establecieron o tomaron distintas medidas. Entre ellas, se estableció una moneda única, porque hasta ese momento regían las monedas de las provincias. O sea, cada provincia emitía su moneda, no existía una moneda nacional. Ellos la establecen. Se aprobó una ley 1420 de educación común, gratuita y obligatoria.
Se sancionó la ley del registro civil, es decir, donde todos los nacimientos, defunciones y casamientos ya no iban a estar más inscriptos en los libros de las parroquias de la Iglesia Católica, sino iban a estar inscritos en un registro público nacional. Esto trajo aparejado una cierta tirantez con la Iglesia Católica. Se estableció un partido único, el Partido Autonomista Nacional. Es decir, existía un solo partido político, el Autonomista Nacional, formado por los partidos políticos conservadores de las provincias, unido al Autonomista de Buenos Aires, y es que se forma este partido. Ellos solos existían como partido y establecían la lista de sus candidatos. Es decir, había que elegir a algunos de ellos que formaban esa élite oligárquica. ¿Y cómo se llegaba justamente a esto? A través también de lo otro, de otra artimaña, que era el fraude electoral. En cuanto a las medidas de gobiernos, se estimuló el ingreso de los inmigrantes, tema que lo hemos visto recientemente. Se solicitaron préstamos a países europeos, como dije anteriormente, el capital provenía de Inglaterra. ¿Y para qué? Para construir los ferrocarriles, aquí lo dice, construcción de ferrocarriles, frigoríficos y modernizar los puertos. Habíamos dicho que nuestro modelo era un modelo agroexportador y ahora es dependiente. ¿Por qué? Porque nuestra economía, que producía materia prima a través de la agricultura y la ganadería, dependía de que un país extranjero, en este caso Inglaterra, nos la comprara. Es decir, que si ellos dejaban de comprarnos, nuestra producción y nuestra economía caía en un estado de cesación de pagos. Finalmente, la élite estaba integrada por los terratenientes exportadores, por los banqueros y empresarios. Le seguían en el orden social. La clase media fue formada por los profesionales universitarios, que eran los hijos de los inmigrantes que habían podido acceder a un estudio universitario, y aquellos que ocupaban los cargos públicos. Finalmente estaban los campesinos, que eran generalmente los inmigrantes que ya sea o se instalaban en el campo para hacer las tareas agrarias, o se radicaban en la ciudad e iban al campo en tiempos de cosecha. Y también encontramos a aquellos campesinos que eran arrendatarios, que alquilaban los campos a los terratenientes, teniendo así la calidad de campesinos arrendatarios. En esta época de la República Liberal, ya una vez que termina el mandato Julio Roca y lo asume Juárez Celman, se produce lo que se llama la crisis del régimen conservador. Crisis que tiene su origen justamente, como dice acá, en la concentración del poder y en el unicato. Juárez Celman asume justamente la presidencia, pero cada vez más va cerrando el círculo del poder político y a su vez, a más de ser presidente de la nación, es presidente de su partido autonomista nacional. Esto genera un descontento dentro de la misma clase elitista y también de los inmigrantes y de la clase media, que provoca una reacción justamente en contra de esta situación. Reacción que se ve cristalizada en lo que se conoce como la Revolución del Parque. Revolución que fue bastante violenta y que podemos ver a través de la imagen cómo algunos de los revolucionarios ya llevan lo que se llama la gorra o la boina blanca, que justamente es la que va a ser el símbolo de la Unión Cívica Radical. Es decir, con la Revolución del Parque, encabezada por Mitre, quien representaba a los elitistas, y Alem, que representaba a la clase media, es que nace lo que se conoce con la Unión Cívica, que justamente tiene como estandarte o como símbolo la boina blanca. Entonces,
Surgen otros partidos políticos en esta etapa. Frente a la crisis económica es entonces conservadora, ya que se produce una baja de la compra de materia prima por parte de Inglaterra, lo que hace justamente que los precios de los productos agrícolas ganaderos bajen, es que frente a esta crisis conservadora se reúne en un acto público en Jardín, Florida, y se constituye lo que se conoce la Unión Cívica de la Juventud. Esa Unión Cívica de la Juventud se convierte en Unión Cívica en una asamblea popular celebrada en el Frontón de Buenos Aires. Quiero recordar con esto que el primer partido político que adopta un tipo de organización de los partidos políticos como lo de los Estados Unidos. Es decir, que ya va cambiando en esta instancia, y relacionado con el tema de partidos políticos, después de Caseros, adopta ya lo que es la estructura de un partido político moderno. Finalmente, Mitre acuerda con el gobierno y con los conservadores que lo que enfurece a Alem, y se produce una ruptura y un quiebre en la Unión Cívica. Por un lado vamos a tener la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Nacional. Surge también un partido socialista que es de Juan B. Justo, que tiene como fin y enarbola los derechos sociales de los trabajadores. Este Partido Socialista mejora las condiciones laborales en cuanto a la jornada, establece una jornada de 8 horas, establece el descanso dominical, mejora las condiciones de vida y laboral del trabajador. Pero su meta es justamente, como Partido Socialista, participar en la vida política activa de este partido. Mientras que el otro, que es el anarquismo y el movimiento obrero, es un movimiento al cual no le interesa participar de la vida política, pero sí defiende su derecho de huelga y derecho de revolución. Y frente al anarquismo y movimiento obrero, una de las primeras manifestaciones es cuando se produce la huelga en los conventillos en los cuales se alojaban los inmigrantes y a los cuales le cobraban un alquiler altísimo relacionado con el sueldo o el salario que cobraban. Es que se produce una gran huelga en el conventillo de San Telmo, huelga que se extiende a los demás conventillos de las otras provincias. Quiero también recordar, como movimiento obrero, al que se produjo, y con el nombre de El Grito de Alcorta, por todos aquellos chacareros, debido a los altos costos de los contratos de arrendamiento con respecto a los terratenientes. Es decir, consideraban que los contratos de alquiler de estas tierras celebrados con los terratenientes, el costo era muy elevado. Y es por eso que se establecen una huelga y una gran revolución, conocida entonces con el Grito de Alcorta, que da origen a lo que se conoce actualmente como una organización e institución de la Federación Agraria Argentina. Dentro de este periodo liberal, dentro de la presidencia del doctor Sáenz Peña, tenemos lo que se llama la reforma electoral, que se integró por 3 leyes. Esto es importantísimo que lo veamos. Tenemos la ley 8129, con la creación de un enrolamiento obligatorio y unificación de los registros electorales con el de los militares. La ley 8130, que establece la formación de padrones electorales por parte de jueces electorales, y finalmente la que conocemos como ley de Roque Sáenz Peña, que es la 8871, sancionada por el Congreso en 1912, y que establece el voto universal, individual, secreto y obligatorio para todos los varones nativos o naturalizados mayores de 18 años, pero inscriptos en el padrón electoral. Es decir, primero crea el padrón electoral y después establece justamente la exigencia del voto con las características de secreto, individual
obligatorio y universal. Quedan excluidas las mujeres, que vamos a ver que con posterioridad en el año 1947, durante la presidencia de Perón, se le da derecho al voto a la mujer, o sea, el voto femenino. A continuación veremos un video que corresponde a la etapa de la República en crisis, que va desde los años 1955 a 1976. El video trata del golpe militar organizado por el general Onganía en el año 1966 al presidente Arturo Illia. Veremos también en el próximo bloque una entrevista, el cual trataremos algunos de los temas que corresponden al módulo 4. Los sindicalistas peronistas, encabezados por el líder metalúrgico Augusto Bandor, estuvieron presentes, muy satisfechos, en la ceremonia de asunción de Onganía. Según Onganía, había mucho deterioro en el país. ¿Y quiénes eran los responsables del deterioro? Para empezar, los partidos políticos. Nada mejor que disolverlos. También tenía sus culpas la infiltración comunista en la enseñanza superior. La Universidad Argentina, autónoma y cogobernada por docentes, egresados y estudiantes, había alcanzado un alto nivel académico. Pero los infiltrados. El 29 de julio, en la que se llamó la Noche de los Bastones Largos, Onganía intervino en las universidades nacionales. La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad porteña fue violentamente ocupada por la policía. Muchos estudiantes y profesores fueron molidos a palos. Al general presidente se lo veía cómodo visitando en carroza la sociedad rural. La ley de medicamentos que había promulgado Illia fue anulada. Se liberó el mercado cambiario. La fundamental medida de orden económico tomada hoy consiste en la liberación del mercado cambiario, el que continuará vigilado en la medida indispensable para evitar el uso abusivo de divisas y las operaciones especulativas. Adalbert Krieger Bacena, el nuevo ministro de Economía a partir de 1967, era un confiable personaje del elenco estable. Se achicaron los sueldos reales de obreros y empleados y empezó la desnacionalización de la industria argentina. Los trabajadores lanzaron sus planes de lucha. Junto a una central obrera dispuesta al diálogo con el gobierno, surgió otra CGT más combativa, dirigida por el gráfico Raimundo Ongaro. El 8 de octubre de 1967 fue muerto en Bolivia Ernesto Che Guevara. En la siguiente década, el desarrollo de la guerrilla urbana sería un dramático telón de fondo para los países del Cono Sur. En 1968, Onganía y Krieger Bacena dominaron la inflación y también parecieron contener con éxito las rebeldías interiores. Pero en 1969 se multiplicaron las protestas y aumentó el número de atentados terroristas. La agitación estudiantil se hizo intensa, sobre todo en las universidades. El mes clave fue mayo. El día 29, Millares, la misma tarde del 29, el gobierno movilizó al ejército. Las tropas salieron de sus cuarteles y marcharon hacia el centro de Córdoba. El ejército estableció el toque de queda y ocupó militarmente la ciudad. Aunque se había restablecido el orden, los días de Onganía estaban contados.
había dejado de merecer la confianza de sus amigos de adentro y de afuera del país. Poco más tarde, el 30 de junio, un asesinato político inauguró una sangrienta serie que continuaría sin interrupción en los años siguientes. El dirigente metalúrgico Augusto Bandor, un peronista no siempre ortodoxo que alguna vez había llegado a oponerse a Perón, fue muerto a tiros en su propio despacho. Durante los primeros meses de 1970, Onganía siguió perdiendo su autoridad. Hubo movimientos internos en las Fuerzas Armadas. Se hablaba de la creciente actividad del expresidente provisional Aramburu, para algunos, una carta de recambio frente a Onganía. Una vez que vimos el video sobre el golpe de Estado de Onganía y específicamente el Cordobazo, podemos concluir diciendo que en nuestra historia política hubo una combinación de gobiernos militares y gobiernos civiles, siempre imponiéndose a través de distintas medidas que tomaban, ya sea el sufragio impuesto, el fraude en el sufragio o por la fuerza los gobiernos militares. Pero nos vamos a centrar ahora en el año 1983, donde después de una dictadura terrible, se inicia lo que se conoce como la etapa de la República Democrática. Y es justamente en ese año, 1983, en el que en las elecciones, a través de un triunfo aplastante de la Unión Cívica Radical, surge como presidente y candidato electo de la misma el doctor Raúl Alfonsín. Él ya en su campaña, como así también dentro de su mandato, estuvo a favor y luchó por los derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de esta instancia, del módulo 4, va a ser justamente tratar la reforma constitucional del 1994 referida al tratamiento de los derechos humanos. Para ello lo hemos invitado al profesor Sebastián Nini, profesor de Historia del Derecho, que con él vamos a tener una charla y ambos vamos a aportar para su conocimiento cómo se dieron la importancia que tuvo esta reforma referida justamente al tema de los derechos humanos. Para ello voy a hacer una introducción muy cortita para determinar el marco en el que se produjo esta reforma muy importante. Y como dije anteriormente, nos situamos en 1983, estaba Raúl Alfonsín como presidente. En esa época ya se empiezan a conocer las violaciones de los derechos humanos al pueblo, porque antes estaba muy escondido, y surgen así distintas disposiciones por parte de él, como fue justamente la creación de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, CONADEP, que tenía como finalidad y como misión justamente relevar, documentar, registrar todos aquellos casos y testimonios de aquellas personas que habían podido salvarse a tiempo de todas estas violaciones. El documento, que se llama Nunca Más, que fue publicado, dado a conocer en el año 1984, nos da como conocimiento terribles hechos de violaciones y junto con este dato de la CONADEP podemos decir también que durante el mandato de Raúl Alfonsín se dictó la ley del punto final y la obediencia debida. Finalmente, estas leyes, que en definitiva no pacificaron al pueblo argentino, yo diría que los puso en alerta, en definitiva. Frente a un conflicto social y económico, el doctor Alfonsín, 6 meses antes del traspaso del mandato, debe hacerlo efectivo al que había sido candidato electo del peronismo, que era Carlos Saúl Menem. Él, por su parte, durante su mandato, dicta otra ley como para pacificar a la sociedad frente a estas violaciones, que es la ley del indulto, que es darle el perdón
justamente a toda la cúpula, a todas las 3 cúpulas militares que habían sido ya enjuiciadas en la presidencia de Alfonsín. Tanto entonces se le da el perdón a las cúpulas militares como a determinados jefes guerrilleros que también habían cometido violaciones a los derechos humanos. En ese marco, dentro de ese marco jurídico político, es que finalmente se firma un pacto, que es el Pacto de Olivos, entre el doctor Alfonsín, ya retirado, y el presidente Menem. Y dentro de ese Pacto de Olivos se declara la necesidad de una reforma constitucional. Ahora, esa reforma constitucional que consta de 3 partes, que es el núcleo de coincidencias básicas, que ustedes ya lo han visto, el cual se debe aprobar como un paquete de medidas. Después tenemos ya medidas que deben ser votadas por el Congreso Constituyente una a una, y finalmente una instrumentación de ese pacto. Ahora, esa reforma constitucional que surge de la necesidad evidenciada por el Pacto de Olivos, tiene un tema importantísimo que es el relativo justamente al orden jurídico nacional y específicamente al de los tratados de derechos humanos. Por eso es que justamente lo invité al profesor. Gracias, doctora. Para que podamos determinar o hacer la disquisición de cuál fue la modificación tan importante que introdujo esta reforma a nivel de orden jerárquico nacional de las leyes. Bien, bueno, para mí es un gusto también compartir este momento con los alumnos y con vos, Alejandra. Yo creo que estamos en un punto de inflexión en la historia y en este camino ya hacia el bicentenario de nuestro país, poder hacer un remarco o resaltar este hecho, ¿no?, tan trascendente que fue la reforma constitucional de 1994. Nosotros, si bien veníamos ya históricamente buscando formar o llegar a una constitución que realmente representara todos los intereses del pueblo, que cobijara los derechos y pudiera unificar el sentimiento nacional de todos, podemos decir que esa búsqueda fue en distintas etapas. Exacto. Si nosotros analizamos ya a partir de la Constitución de 1853 y de 1860, la jerarquía o el orden de prelación de nuestra Constitución, nos vamos a encontrar con una Constitución rígida, o quizás un poco parca, por así decirlo, en determinar o nombrar o explicitar los derechos humanos como hoy en realidad los conocemos a lo largo del tiempo. Claro. Si bien se fueron incorporando algunas ideas de derechos humanos en distintos artículos, la búsqueda de ese consenso fue pasando por distintas etapas, en un intento por Perón en 1945 de incorporar algunos derechos sociales, políticos y económicos que después van a ser ratificados o incorporados en la Constitución de 1957, podemos decir que también, ya un poco más aquí, la Corte Suprema de Justicia fue viendo la necesidad o oyendo la necesidad de que en nuestra Constitución estuvieran plasmados los derechos que los cambios sociales, políticos, culturales, económicos que se iban dando y que la sociedad iba exigiendo, no tenían un correlato explícito en la Constitución y jurídico. Por eso es que la Constitución y con los distintos fallos de la Corte Suprema se van a ir dando paso y se van a ir admitiendo o poniendo sobre el tapete, y es lo que nos va a llevar después, en definitiva, a esta reforma de 1994. O sea que vos, Sebastián, a lo largo de la historia, cuando vemos la evolución de la reforma de 1853-1860, ese núcleo de constitucionalidad que se produce cerrado, porque se considera que la reforma no fue una reforma, sino que comienza y se cierra en 1860, que establece un orden jerárquico determinado, que es justamente la supremacía de la Constitución, después las leyes del Congreso y después los tratados internacionales. Vemos cómo eso se va modificando justamente para responder a esas exigencias nacionales e internacionales
respecto de la protección jurídica a estos derechos humanos, ¿no Claro, es cierto? A la dignidad del hombre. Exactamente. Entonces, haciendo un paso más adelante, tenemos un hecho importante que fue en el año 1992 con un caso jurisprudencial concreto, que ya cambia ese orden jurídico y ya la Constitución va a estar en el vértice, digamos, de esta pirámide, le van a seguir, va a ser una paridad, ya no va a continuar las leyes nacionales y por debajo de los tratados, sino los tratados van a estar en paridad con las leyes nacionales. Y finalmente la gran reforma de 1994, donde cambia el orden jurídico, y es lo que vos me dices, o sea... Claro, ya con la reforma de 1994, este orden, podemos hablar de un núcleo constitucional abierto. Exacto. Que ya después nos vamos a referir por qué hablamos de este núcleo constitucional abierto, porque se habla tanto de una situación de constitucionalismo nuevo y de internacionalización nuevo. Exactamente. ¿Por qué? Porque a partir de esta reforma de 1994, este orden de prelación y jerarquía constitucional va a cambiar rotundamente. A partir del inciso 22 y 24 del artículo 75 que se incorpora a la Constitución Nacional, se incorporan una serie de tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Aquí cabe aclarar que no es que se incorporan al texto de la Constitución, sino que van a complementarse, que van a acompañar y van a tener el mismo rango que nuestra Constitución Nacional. ¿Y es abierto como para cerrar? Sí, en realidad es abierto porque veníamos de una rigidez que a partir de esta reforma va a dejar plasmada la posibilidad de que se vayan incorporando nuevos tratados previo al tratamiento del Congreso con esta mayoría de las 2/3 partes para que se pueda incorporar estos tratados con rango constitucional. Y es más, esto de abierto que decíamos como esta flexibilidad que va a tener para poder incorporar, queda plasmado ya que en 1994 se incorpora el tratado con respecto a la desaparición forzada de personas y que después por ley en 1997 ya alcanza el rango constitucional. Y estos 10 tratados, pactos y convenciones que se habían incorporado con el artículo 75, a partir de este momento ya pasan a ser 11 en realidad. Así que ya estamos viendo cómo van siendo incorporados. Quedando este orden de prelación, que era lo que estábamos diciendo, es la Constitución Nacional con estos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Luego los otros tratados comunes, los tratados de integración y las normas que se dicten en su consecuencia. Luego van a estar las leyes nacionales tratadas por el Congreso, las leyes nacionales también entendidas como decretos, resoluciones, y luego quedan establecidos otros tratados de derecho internacional, pero que no han sido incorporados o no tienen la jerarquía de rango constitucional, ya que no tienen el tratamiento por el Congreso para darle esta equiparación. Es importante destacar que esta reforma constitucional establece los pasos o las condiciones para que sean incorporadas estas jerarquías. De ningún modo estos tratados van a modificar el articulado de nuestra Constitución, ni los artículos de la primera parte, ¿no es cierto?, de la Constitución, sino que los complementan o los, por así decir, acompañan, siendo ya un núcleo constitucional y no la Constitución sola como la veníamos viendo o entendiendo hasta ahora. O sea que ya la supremacía constitucional ya no va a sentarse en la Constitución solamente, sino en otras leyes fundamentales que adquieren la jerarquía constitucional. Y como bien dice el doctor Haro, hay una presión, en el buen sentido de la palabra, que ejerce justamente el derecho internacional, y actualmente se puede hablar de un derecho de integración o comunitario. ¿No te parece, Sebastián? Exactamente. Es decir, que va más allá del derecho interno, que si bien no puede ir en contra, como vos dices, de las normas de derecho interno, deben ser respetados y deben incorporarse, complementando y no como parte de la Constitución, sino como complemento de la misma. Claro, por eso hablamos justamente de lo que se denomina un núcleo constitucional, un núcleo y abierto. Claro. Aparte que la dinámica
social, cultural, económica, la integración, la Exacto. globalización, hacen de que tengamos una constitución preparada para los futuros cambios, para las futuras necesidades y los nuevos derechos que se tengan que amparar. Es un gran avance el que se ha dado con esta reforma. O sea que, en conclusión, podemos decir entonces que fue muy importante esta reforma constitucional de 1994, que todo el mundo la centra en el tema de la reelección del presidente y la figura del jefe de gabinete, pero que no nos debemos olvidar de esta importancia en cuanto al orden jurídico nacional, el cambio que producieron en el orden jurídico nacional. Bueno, Sebastián, ha sido un gusto que estés con nosotros y a continuación nosotros vamos a continuar con el módulo viendo los conceptos claves del módulo 4, que son Constitución, reformas, partidos políticos, unitarios y federales, repúblicas, liberales, radicales, conservadores, dictaduras militares, derechos humanos, peronistas, derechos sociales, sindicatos, revolución. Con esto damos por concluido entonces el cuarto módulo y la totalidad de la materia Historia del Derecho. Ha sido un gusto compartir con ustedes estas teleclases y espero que con mi ayuda y con el estudio, lógicamente, hagan un buen examen final. Hasta pronto y muy buena suerte.